justo llegaste en el momento que vamos a arrancar con la lectura. Rosita, no sé si andás por ahí, me habías dicho que te avise. Rosita, vamos a arrancar la lectura ahora. Buenas noches, producer, también bienvenidos. Lo mismo, vamos a arrancar ahora a terminar la lectura de este mes del orgullo. Carmila. Me despertó el Jimmy, sí, ¿viste que despierta? Espero que estén bien tanto Dianita como producer. ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron la semana? Yo mientras voy a arrancar la lectura. Me encantó este libro. Bien, Dianita, nos viene gustando mucho. Y hoy lo terminamos, así que ya estoy con expectativa de ver cómo termina. Acá relajando. Muy bien, producer. Espero acompañarte en la relajada con la lectura de esta noche. Que me olvidé de cambiar la música. Tengo que poner, ¿cómo era? Ruido de lluvia y fuego. Para que no me silencien el bode es esto, ¿eh? Ahí va. Ahí se escucha bien, creo. Ahí va. Volvemos. Se termina feliz de su zona, ¿eh? No. Disfrutemos. Disfrutamos de esta hermosa lectura, chiques. Habiendo hecho el resumen, finalmente arrancamos con el último tramo del libro Carmila. Ustedes vayan comentando en el chat a ver qué les parece cómo va la lectura. Empezamos con el capítulo número 11. El relato. Con el mayor gusto, dijo el general Spildorf, haciendo un esfuerzo. Y luego de una breve pausa que parecía necesitar para ordenar el tema de su cabeza, comenzó a contar el relato más extraño que he escuchado en mi vida. Mi querida niña anticipaba con el mayor placer la visita que usted había tenido, la cortesía de preparar para que pudiera pasar un tiempo en su castillo con su encantadora hija. Aquí se interrumpió para hacer una venia melancólica dirigida a mí. Mientras llegaba el momento, aceptamos una invitación de mi viejo amigo el conde Carlsfield, cuyo castillo está a unas 6 leguas de Karnstein, en dirección contraria. Fue para asistir a la serie de kermeses que, como usted recordará, él acostumbraba a dar en honor a su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Sí, me acuerdo, y muy espléndidas que eran, según entiendo, dijo mi padre. Dignas de un príncipe. Su hospitalidad siempre es digna de la realeza. El conde parece poseer la lámpara de Aladino. La noche de la que data mi dolor nos invitó a un magnífico baile de máscaras. Hola, Caro. Recién arrancamos con el último tramo de Carmila. ¿Cómo estás? Voy a seguir ahora leyendo. Pero qué lindo verte acá. Que llegaste justo. Sus jardines se pusieron a disposición y las lámparas de múltiples colores colgaban de los árboles. Hubo una muestra de pirotecnia superior a la que he visto en la mismísima Ciudad Luz. Y ¡qué música! La música, usted sabe, es mi debilidad. ¡Qué música más bella! Tal vez la mejor orquesta del mundo y los mejores cantantes seleccionados de los grandes teatros de la ópera de toda Europa. Cuando uno deambulaba por aquellos predios con su iluminación de fantasía, viendo cómo una luz rosada se reflejaba en la fila de altos ventanales del castillo, se podía oír las espléndidas voces de tenores y sopranos que se levantaban entre el silencio de la arboleda. En cierto momento se producía la ilusión de que se levantaban desde los botes que uno adivinaba balanceándose sobre las aguas del lago. Al contemplar toda esta escena y escuchar la música, me sentí transportado al romance y la poesía de mi primera juventud. Al concluir la extraordinaria muestra de pirotecnia y con el inicio del baile, regresamos todos a los nobles salones dispuestos para los danzantes. Como usted sabe, un baile de máscaras es algo muy bonito, pero el espectáculo aquella noche fue el más brillante que yo he conocido. Los asistentes eran todos gente de la aristocracia. Entre los presentes, yo era uno de los muy poco plebeyos. No se leyeron esos hilos de noticias pirotecnia. No. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estuvo tu finde? Anda contándome. Mi querida niña estaba más bella que nunca. No llevaba máscara.
y su emoción y su deleite agregaban un encanto especial a sus facciones, siempre tan hermosas. Me fijé en una joven, magníficamente vestida, pero con máscara, quien, me parecía, miraba a mi niña con muchísimo interés. La había visto antes, en el gran vestíbulo, y por unos minutos andaba cerca de nosotros por la terraza, debajo de las ventanas del castillo. En ese momento también se fijaba en mi niña con la misma atención. Esta joven fue acompañada por una señora igualmente enmascarada y vestida con elegancia, pero, al mismo tiempo, con una cierta austeridad. Su aire imperioso indicaba que era un personaje de alto rango. Si la joven no hubiera llevado máscara, es obvio que yo podría haber sabido con más certeza si de verdad estaba concentrada en la contemplación de mi niña o si fue simplemente mi imaginación. Ahora le puedo asegurar que no era mi imaginación. Estábamos en uno de los salones cuando mi querida niña, la pobre, que había bailado mucho, descansaba en una silla cerca de la puerta. Yo estaba de pie, no lejos de ella. Las dos mujeres que acabo de mencionar se acercaron, y la joven se sentó al lado de mi niña. Su acompañante, o chaperón, se paró al lado mío, y durante un tiempo se dirigía en susurros a la joven. Contando con el privilegio que le daba la máscara, se volteó hacia mí y me habló como si fuéramos viejos amigos, llamándome por mi nombre. Su conversación me picó la curiosidad, pues se refirió a varias circunstancias en las que me había conocido, en la corte y también en casas de personas distinguidas. Trajo a la memoria pequeños incidentes en los que yo no había vuelto a pensar en mucho tiempo, aunque estaban allí en mi mente, porque volví a recordarlos vívidamente apenas ella los mencionó. Ya. Espacio publicitario. Hey, mamá. Ya. Muy buenas noches y gracias por ese raid de Cam el Gnocchi. Gracias por ese raid. ¿Cómo estuvo ese stream? Acá estamos leyendo Carmila por el mes del orgullo, una historia legendaria de vampiras lesbianas. Así que seguiré con la lectura mientras cuéntenme cómo está. El sábado de joda y el domingo durmiendo todo el día. Qué bueno, Caro, me alegra. Me alegra que la pasaste bomba. Contame de qué va tu stream, Cam. Buenas noches, Kanda Sevolker. La conozco, es uno de mis libros favoritos. ¡Qué bueno! Me alegra que te guste. Acá yo la estoy leyendo por primera vez. Y hay varias que les conocen acá y otras que no. Así que voy a seguir la lectura ahora. Mientras ustedes hablen, tranqui. Yo después les leo cuando termine el capítulo. Estamos con la historia de Steinfeld. Creció en mí una enorme curiosidad por saber quién era. Ella, con mucha habilidad y elegancia, sorteaba mis intentos por descubrir su identidad. Demostraba un conocimiento inexplicable de tantos detalles de mi vida. Se deleitaba, además, haciendo maniobras para frustrar mi curiosidad, y gozaba viendo mi perplejidad ante cada nueva muestra de su familiaridad con mis andares. Observé también cómo, mientras hablábamos, la joven había entablado conversación con igual facilidad y gracia con mi niña. La señora resultó ser la madre de esta joven, a quien se dirigió un par de veces, llamándola por el curioso nombre de Milarca. La tal Milarca, al iniciar la charla con mi niña, dijo que su madre era una vieja amiga mía. Dijo que le gustaba usar la máscara porque le permitía una agradable osadía a la hora de comenzar una relación. Habló con mi niña amigablemente, admirando su vestido e insinuando un gran aprecio por su belleza. También la entretuvo con sus simpáticos comentarios sobre la otra gente en el salón de baile, y le hizo gracia la manera de gozar de mi pobre criatura. Esta joven se daba gusto exhibiendo su inteligencia y simpatía, y muy pronto las dos habían forjado una amistad. En esas, la joven desconocida bajó la máscara para revelar un rostro extremadamente hermoso. No la había conocido antes, ni mi niña tampoco. Pero a pesar de ser una cara nueva para nosotros, la encontramos tan encantadora como bella. Resultó imposible no resistirse atraído hacia ella inmediatamente. Mi pobre niña sintió ese atractivo. Nunca había visto una persona conquistada tan rápidamente como lo fue mi niña. O a lo mejor fue al revés. Es decir,
Tal vez la desconocida se había enamorado al instante de mi niña. Mientras tanto, aproveché la licencia que otorga el uso de las máscaras para dirigir unas preguntas a la señora. Usted me tiene muy intrigado, le dije jocosamente. ¿No está satisfecha ya? ¿No está dispuesta ahora a ponernos en igualdad de condiciones y hacerme el favor de quitarse la máscara? ¿Puede haber una solicitud más injusta?, replicó. Pedir a una mujer que se deje en desventaja. Además, ¿cómo sabe usted que me va a reconocer? Los años no vienen solos. Como usted puede ver, le dije, haciendo una venia y con una leve risa, sin duda algo melancólica. Y como nos dicen los filósofos, dijo ella. ¿Y por qué cree que ver mi cara lo ayudará? En cuanto a eso, estoy dispuesto a correr el riesgo, le dije. No puede fingir que es una mujer vieja. Su figura la delata. ¡Qué guacho! No obstante, han pasado bastantes años desde que lo vi por última vez. O más bien, desde que usted me vio a mí. Milarca es mi hija, lo cual quiere decir que yo no puedo ser considerada joven, ni siquiera en opinión de personas a quienes el tiempo ha enseñado a ser indulgentes. Y tal vez no me gustaría que usted me comparara con la persona de quien se acuerda. Usted no llevará máscara, entonces no se la puede quitar. No tiene nada para ofrecerme en cambio. Mi solicitud es que tenga piedad usted de mí y se la quite. Y la solicitud mía es que me permita dejarla ahí donde está. Bueno, pero al menos me puede decir si usted es francesa o alemana. Habla ambos idiomas tan perfectamente. Creo que no se lo voy a contar, mi general. Usted me quiere sorprender y está calculando cuál será el mejor punto de ataque. En todo caso, no hay algo que se puede negar, le dije. Que por tener el honor de poder conversar con usted, debería saber cuál es la forma correcta de expresarme. ¿Debería llamarla madame o condesa? Ella se rió y sin lugar a dudas me había respondido con una nueva evasiva. Es decir, si algún aspecto de aquella entrevista podía haberse modificado por algo incidental. Cosa que es imposible porque, como veo ahora, fue preparada anticipadamente y con la más profunda astucia. En cuanto a eso, empezó, pero fue interrumpida, casi en el momento de abrir la boca, por un caballero vestido de negro que lucía particularmente elegante y distinguido, salvo por un detalle. Su rostro era como el de un cadáver, de una palidez que no había visto sino en los muertos. Como es evidente, no llevaba máscara. Vestía el consabido traje negro de todo caballero en esas circunstancias. Hizo una venia ceremoniosa e inusualmente profunda, y sin sonreír dijo lo siguiente. ¿Me permite, madame la condesa, que tenga unas palabras con ella? La señora levantó la vista para mirarlo y se tocó los labios en señal de guardar silencio. Luego se dirigió a mí y dijo: Guarde este asiento para mí, mi general. Yo vuelvo en un momento. Y con esa petición, hecha de manera simpática, se alejó con el caballero de negro. La miré conversando con él por unos minutos con mucha seriedad. Acto seguido, se fueron y desaparecieron entre la multitud. Durante los minutos que siguieron, me dediqué a forzar el cerebro en un intento por imaginar la identidad de esa señora que tantos recuerdos guardaba de mí. Incluso se me ocurrió unirme a la conversación de mi niña con la hija de la tal condesa y tratar de averiguar algo. Pensé que, con suerte, podría preparar una sorpresa para ella cuando regresara. Tal vez podría enterarme, a través de su hija, de cuál era su título de nobleza, el nombre y localización de su château, y cosas por el estilo. Pero en ese momento ella apareció, acompañada por el pálido caballero de negro, quien habló y dijo: Volveré para informar a madame la condesa cuando su coche esté listo en la puerta. Hizo una venia y se fue. Así pasaba el 11º capítulo de Carmila Milarca. Chiques, quedé, por favor.
Quedé. Se viene picante, muy rápida la Mirarca, ahí para la conquista. Lleve con usted, bella dama, cuarentona milenaria. Me encanta. ¿Sabe que hay una serie en YouTube de que hubiera pasado sí? Dibujamos un poco y vimos musicales, básicamente. ¡Buen stream! Uy, ¿qué musicales? Preguntó acá Caro. Shrek el musical y vimos el Hollywood Bowl de Coco y Encanto. ¡Qué cheto! Cam, ¿son muy de los musicales por tu stream? ¡Qué piola eso! ¡Qué piola! La clásica Alucard. El viejo a la nieta sobrina. Si sos trono, decilo ahora. Le dijo vieja chota. Así de una. Se la mandó a Puki. Señor las manos de la mesa. Era como Edward Cullen con 1000 títulos que no usaba para casi nada, sí. ¿Cómo te llamas? Madame la Condesa. Te llamaré Lady Dimitrescu. Se sube a una escalera y le palmé el sombrero. Ay. Good night. Hola, Mariel Guilla. Buenas noches. ¿Cómo estás? Acá estamos leyendo Carmila. Vamos a terminar Carmila esta noche. Para usted, mi madame, para los mordiscos. Señoras vampiras y sexys, muy cerca de ti. ¡Dame ahora! Es que el Pride me saca lo trolo que tengo dentro y parte de ahí mi amor por los musicales. ¡Me encanta! ¡Qué lindo eso! Es verdad, acá Caro, Banana Jolín, es muy de los musicales. Ella es performer, actriz, mocatriza, me atrevo a decir. De las mejores. Todo bien, reines, les dejo de fondo mientras me pongo a editar. De una, Mariel, éxitos en la edición. No sé si de fotos o de otra cosa, pero éxitos. ¡Qué lindo! Bueno, por eso, mañana también estaremos con más musicales. Bien ahí, Cam. Ahí te tiro el shoutout. Shoutout. Cam, Ñochi. Yo ahí te sigo también. Ahí va. Justo que aparece el botoncito. Qué bueno que Twitch agregó esto, la verdad, God el shoutout. Así que bueno, gente, vamos a continuar con el relato de este señor. A ver qué nos dice. Y continúa en el 12º capítulo. La petición. Sí, Mariel es buenísimo. Seguimos. De modo que Madame la Condesa nos va a privar de su compañía, dije, haciendo una venida de cortesía. Pero espero que sea solo por unas pocas horas. Tal vez, o posiblemente por unas semanas. Lamento que el señor me haya saludado como hizo en su presencia. ¿Usted ya sabe quién soy? Le aseguré que no. Pronto lo sabrá, dijo. Pero aún no. Somos viejos amigos, usted y yo. Amigos más antiguos y cercanos de lo que usted sospecha, tal vez. Todavía no puedo revelar mi identidad. Pero en unas 3 semanas pasaré por su bello castillo, sobre el cual he hecho mis averiguaciones. Le visitaré por 1 hora o 2, y retomaré una amistad que nunca traigo a la memoria sin que me evoque 1000 recuerdos placenteros. Pero en este momento he recibido una noticia que me ha caído como un trueno. Tengo que despedirme de inmediato y viajar por una ruta difícil, casi 100 millas, lo más rápido que pueda. Mis confusiones se me multiplican. Si no fuera por la obligatoria reserva que mantengo en cuanto a mi identidad, le pediría un favor muy singular. Mi pobre niña no ha recuperado su salud luego de caer de su caballo. Cayó cuando había salido para observar una cacería. Sus nervios están afectados y nuestro médico insiste que durante un buen tiempo no debe hacer ningún esfuerzo. Por lo tanto, llegamos aquí por etapas, no más que de 6 leguas al día. Ahora yo tengo que viajar día y noche, en una misión de vida o muerte. Una misión... Noche de raids. ¿Qué tal? Podría ser peor podcast. Muchísimas gracias por ese raidazo. ¿Cómo estuvo el stream? ¿Cómo estuvo el podcast? Bienvenidos a este stream. El día de hoy estamos en Club de Lectura, edición Orgullo. Estamos leyendo a Carmila, una historia legendaria de lesbianas vampiras. Así que les invito a unirse a la lectura. Sé que por ahí no hay mucho contexto. No sé si alguien del chat me puede ayudar a resumir lo que leímos hasta ahora.
Pero bueno, está muy buena la historia. Entrevisté a qué hater, qué bueno, ¿salió piola eso? No le conozco, pero yo me imagino que debe haber estado piola. Hola Pica, te ves muy hermosa hoy. Decirte que haces orgullosa y felices a muchas personas. Sos muy valiosa, tienes un gran corazón y te agradecemos mucho por todo lo que haces por y para los demás. Te queremos reina, sos la uno. Para la gente que no tiene contexto sobre ese comentario, el sábado, en el resumen de Comeback, llega una persona que no me sigue y tira ese texto. Entonces yo quedé confundida porque ¿de dónde me sacaste? ¿Y por qué mandás eso si no me seguís? Así que bueno, ahora quedó. Ahora es un copy-paste del canal. Picaway Unique. Es muy que agradable sujeto, tal cual, Lautaro. Buenas noches. A ver si puedo tirar el shoutout. Podría ser peor podcast. Justo tiré un shoutout hace poco, entonces no sé si me deja. Me dejó. Ahí está. Uy, no te seguía. Ahí te seguí. Ahí va. Ahí le pueden seguir a Podría Ser Peor Podcast. Gente que hace streams. No sé por qué Rehater me suena. A mí también. Pero bueno. No voy a... No voy a tardar más la lectura, gente. Vamos a seguir entonces con el relato del señor sobre la desgracia que le sucedió de que asesinaron a su querida sobrina, que la consideraba como una hija. Dice: ahora yo tengo que viajar día y noche en una misión de vida o muerte, una misión cuya naturaleza crítica le voy a poder explicar cuando nos volvamos a encontrar, que espero sea dentro de unas semanas, cuando ya no estaré obligada a guardar secretos. A continuación presentó su petición. Lo hizo no como quien ruega un favor, sino como quien considere a favor al otro. Sao, Saku, que estés bien. Gracias por pasarte. Después hubo el bode. Me refiero únicamente a su estilo, pues no creo que haya sido consciente de ello. Aparte de la manera en que se expresó, no podría haber implorado con más humildad. Me pidió simplemente que consintiera a encargarme de su hija durante su ausencia. Gracias, Vindron, por el resumen. Ahí hizo el resumen de la historia para quienes llegaron hace poco y no estuvieron en las lecturas anteriores. Gracias, Vindron. Gracias, Leoncito, también. Bien ahí por los resúmenes. Gracias, gracias. Tomando en cuenta todas las circunstancias, su solicitud me pareció bastante audaz, pero de alguna manera me desarmó, ya que inmediatamente ella reconoció las evidentes razones en contra de su petición, entregándose enteramente a mi sentido de la caballerosidad. En ese preciso momento, debido a una fatalidad que parece haber determinado todo lo que ocurrió, mi pobre niña vino a mi lado y en voz baja me imploró que invitara a su nueva amiga Milarca para que fuera a hacernos una visita. En conversación con la joven desconocida, ésta le había dicho a mi niña que, si su madre estuviera de acuerdo, a ella le gustaría mucho visitar nuestro hogar. En otras circunstancias le habría dicho que esperara un poco, al menos hasta saber con quiénes estábamos tratando. Pero no me dieron tiempo para reflexionar. Las dos mujeres, la señora y la joven, me asediaron al tiempo. Y debo confesar que la bella y refinada cara de la joven, que poseía una cualidad extremadamente encantadora, sin hablar de su elegancia, evidencia de que provenía de muy noble cuna. Eran factores que me subyugaron totalmente. Me rendí y acepté, con demasiada facilidad, tener bajo mi tutela por un tiempo a la linda adolescente a quien su madre llamaba Milarca. La condesa hizo acercar a su hija, y noté que la muchacha escuchó con mucha seriedad mientras su madre le contó, en términos generales, cómo había sido llamada súbita y perentoriamente, explicándole también el arreglo hecho conmigo para que ella se quedara bajo mi protección. A esto agregó que yo era uno de sus más viejos y preciados amigos. Yo, desde luego, eché un pequeño discurso tal como la ocasión parecía merecer. Solo más tarde me di cuenta de que estaba metido en una situación que no me gustaba en lo más mínimo.
Regresó el caballero de negro y con mucha ceremonia condujo a la señora hacia la puerta. El porte de este señor fue impresionante y me dejó convencido de que la condesa era una mujer de mucha más importancia de lo que su relativamente modesto título podía sugerir. Su última advertencia, dirigida a mí, fue que antes de su regreso, por ningún motivo debía tratar de averiguar ningún dato más acerca de ella, aparte de lo que ya podía haber adivinado. Me aseguró que el conde Carsfield, nuestro distinguido anfitrión, conocía perfectamente sus motivos. Pero aquí, dijo, ni yo ni mi hija podemos permanecer por más de 24 horas. Hace una hora aproximadamente yo me quité la máscara. Fue un acto imprudente y no fue por más de un momento. Pero tuve la impresión de que usted me había visto. Fue por eso que decidí buscar una oportunidad de entablar conversación con usted. Si hubiera encontrado que me había visto, habría invocado su alto sentido del honor para guardar mi secreto por unas semanas. Ahora estoy convencida de que no me vio. Pero si sospecha, o si más adelante reflexionando, llega a sospechar quién soy yo, cuento igualmente con su honorabilidad. Mi hija también guardará nuestro secreto, y espero que, de vez en cuando, usted le recuerde su obligación al respecto, para evitar que, por un descuido momentáneo, lo fuera a revelar. Susurró unas palabras más al oído de su hija, le dio un beso apurado y se fue, acompañada por el pálido caballero de negro. En un instante se habían perdido entre la multitud. En la sala aquí al lado, dijo Milarca, hay una ventana de donde se puede ver la puerta principal. Me gustaría ver a mamá cuando salga y mandarle un beso con la mano. Asentimos, por supuesto, y la acompañamos a la ventana. Desde allá vimos una carroza muy bella del estilo antiguo, con una cantidad de sirvientes y jinetes auxiliares. Observamos la esbelta figura del caballero de negro, quien llevaba en las manos una capa de terciopelo negro que colocó sobre los hombros de la señora y sobre su cabeza puso el capuche. Ella le hizo una pequeña venía y le tocó la mano levemente. Él se inclinó una y otra vez mientras cerraba la porteza del coche que, apenas su pasajera estaba a bordo, arrancó a andar. Ella ya se fue, dijo Milarca con un suspiro. Sí, ya se fue, repetí yo para mis adentros, mientras por primera vez luego de los acelerados momentos que habían pasado desde que acepté el encargo, reflexionaba sobre la ligereza con la que yo había actuado. Ni siquiera miró para acá, dijo Milarca con tristeza. A lo mejor la condesa se había quitado la máscara y no quiso mostrar la cara, dije. Además, ella no sabía que tú la estabas viendo desde la ventana. Ella suspiró y me miró a los ojos. Viéndola tan hermosa sentí vergüenza por haberme arrepentido, aunque fuera mentalmente, de ofrecerle mi hospitalidad. Tomé la decisión de compensarla por mi indudable egoísmo. Ella volvió a ponerse la máscara, y las dos, ella y mi hija, me persuadieron para que regresáramos a los jardines donde se reiniciaba el concierto. Salimos entonces y caminábamos en la terraza del castillo frente a la larga fila de altos ventanales. Milarca nos trató como si fuéramos amigos íntimos y nos entretuvo con animadas descripciones de las importantes personalidades que observábamos en la terraza y con historias sobre ellas. Le iba queriendo más con cada minuto que pasaba. No contaba sus chismes con maldad y para mí resultaron muy divertidos, ya que me había ausentado durante mucho tiempo del gran mundo y de los círculos sociales. Pensé en cómo la llegada de Milarca a nuestro hogar iba a dar nueva vida a nuestras largas tardes de soledad. El baile no terminó antes de que el sol matutino empezara a asomarse por el horizonte. Al gran duque le gustaba bailar la noche entera, de modo que los invitados, para expresar su lealtad, no podrían ni pensar en partir e ir a la cama antes del amanecer. Habíamos pasado por un salón atestado de gente, cuando mi querida niña me preguntó si yo había visto a Milarca. Yo creía que ella acompañaba a mi niña, y mi niña Berta creía que estaba conmigo. De súbito caímos en la cuenta de que la habíamos perdido. En vano la busqué. Se me ocurrió que en la confusión de separarse momentáneamente de nosotros hubiera tomado a otras personas por sus nuevos amigos y que, en su error, las hubiera perseguido dentro de los amplios jardines hasta desorientarse del todo. Ahora entendí.
en toda su extensión que había cometido una tremenda estupidez. Me había encargado de esta muchacha sin saber quién era, ni siquiera cuál era su apellido. Peor aún, amarrado por la obligación de guardar un secreto, una obligación impuesta por razones para mí desconocidas. No podía buscar ayuda con decir que se trataba de la hija de la condesa que había partido 1 hora antes. Llegó la aurora. Fue a plena luz del día, entonces, cuando finalmente abandoné la búsqueda. Fuimos a descansar en la habitación preparada para nosotros en el castillo del conde Carsfield. Solo a las 2 de la tarde del día siguiente supimos algo de la muchacha perdida. Fue a esa hora aproximadamente cuando un sirviente tocó en la puerta de mi niña para decirle que una joven, en estado de evidente ansiedad, le había preguntado dónde podía encontrar al barón general Spildorf y a su hija, al encargo de quienes le habían dejado su madre. No quedaba duda de que se trataba de nuestra nueva amiguita. Había vuelto a aparecer. Ojalá se hubiera perdido para siempre. A mi pobre niña le contó todo un cuento para explicar su demora en volver. Muy tarde en la noche, dijo, resignada ante la imposibilidad de encontrarnos, había llegado a la habitación del ama de llaves del castillo, donde cayó en un sueño largo y profundo que escasamente fue suficiente para que se recuperara de la fatiga que había experimentado en el baile. Ese día, Milarca fue con nosotros para casa, y yo me sentía feliz de que mi niña hubiera encontrado a una compañera tan encantadora. Así termina el capítulo 12. Una tremenda esta Milarca, muy escurridiza. Qué bueno, gracias Posta Vindron por el resumen. Así bien piola. Y gracias Mati por también ponerlo fijado en el chat. El Gran Duque, muchas referencias a Resident Evil 8. Ella fue la madre de Lady Dimitrescu. Milarca, rayo tortificador. Ella muy rápida. Ah, el de Leoncito. Ahí va. Porque lo puso en un solo mensaje. Ahí va. Gracias, Leoncito, también por el resumen. Este señor está acaparando cámara a lo loco, el Spildorf. Mirá que acá queremos escuchar a las chicas. Pero bueno, seguimos con su discurso. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue. Y sigue acá. Con el capítulo número 13. Es el de Weekend del libro. Tal cual. Sí, él necesitaba figurar, Caro. Necesitaba figurar. La carta no le alcanzó. La próxima podemos jugar a quién hace el resumen de falopa para fijarlo. Sí, en las lecturas que vengan estaría buenísimo. Así que bueno, seguimos con el... Yo pensé que iba a durar un capítulo. Igual son cortos. Así que bueno, tiene sentido que duren un poco más. Danos a nuestra vampira hot. No importa que sé que gente es sangre. Después le van a cancelar a su momento como cancelaron The Idol. Pero bueno. Vamos a ver justamente. Vamos a continuar entonces con el 13º capítulo. Que se titula El leñador. ¿Otro hombre que viene a acaparar cámara? ¡Ah! Tremendo. Por desgracia, hermano, conoce el término resumir. No. Todo el detallito, todo el chismón te trae. Bien, gente. Seguimos entonces con el leñador. Sin embargo, no demoraron en aparecer algunos inconvenientes. En primer lugar, Milarca padecía una languidez extrema, aparentemente una secuela de su reciente enfermedad, y jamás salía de su alcoba hasta bien entrada la tarde. Además, se descubrió accidentalmente que, a pesar de que ella siempre cerraba la puerta de su alcoba con llave desde adentro y nunca sacaba la llave de la cerradura hasta cuando permitiera entrar a una sirvienta para asistirla en el baño, no obstante se ausentaba de su habitación con cierta frecuencia en la madrugada y también en ciertos momentos en el curso del día. Y esto ocurría aún cuando ella indicaba que todavía no se había movido de su cuarto. Contradiciendo esto, desde las ventanas del castillo, varias personas la habían visto, en la primera tenue luz de la madrugada, caminando entre los árboles, yendo hacia el oriente y con la apariencia de una persona en trance, lo cual me convenció de que ella era sonámbula. Pero esta hipótesis no resolvió el misterio.
¿Cómo fue capaz de salir de su alcoba y al mismo tiempo dejar la puerta cerrada con la llave adentro? ¿Y cómo se escapaba de la casa sin abrir ninguna puerta y ninguna ventana? En medio de mi perplejidad, se me presentó una preocupación mucho más grave y urgente. Mi querida niña empezó a perder su buena salud y se le mermaba incluso su misma belleza. Y todo de una manera tan extraña y tan horrible que me dejó completamente atemorizado. Primero tuvo sueños espantosos. Luego imaginaba que se le aparecía un fantasma, a veces con cara de milarca, y otras veces en la forma de un animal salvaje, percibido borrosamente, que merodeaba al pie de su cama, yendo de un lado al otro. Y por último, experimentó una serie de sensaciones. Una de ellas, muy peculiar pero no desagradable, dijo, se asemejaba a la corriente de un río que fluía contra su pecho. Más tarde, sintió algo como un par de largas agujas que le penetraban un poco debajo de la garganta, causándole un dolor agudo. Unas noches después, sintió una gradual y convulsiva sensación de ser estrangulada, seguido por una pérdida de conocimiento. Pude oír distintamente cada palabra que pronunciaba el viejo general Spildorf, ya que el coche pasaba entonces sobre el césped que se extiende por ambos lados de la carretera, cuando uno se acerca al desentejado pueblo donde no se haya vislumbrado humo de ninguna chimenea en más de medio siglo. Usted puede imaginar lo extraño que resultó para mí oír mis propios síntomas descritos tan exactamente como los de la pobre muchacha quien, si no fuera por la catástrofe que le sucedió, hubiera estado en visita en nuestro hogar. Puede usted suponer, también, cómo me sentía al escucharle detallar los hábitos y las misteriosas peculiaridades que eran, de hecho, las de nuestra bella visitante Carmila. ¡Ay, acá ya está hablando ella! ¡Oh, my God! Me confundí. Ya está hablando Carmila acá. Chiques, volvían a las chicas. Se abrió un claro en el bosque y nos encontramos de sopetón frente a las chimeneas y las desvejecidas paredes del pueblo en ruinas. Encima de nosotros se erguían las derruidas torres y almenas del viejo castillo, rodeado de gigantescos árboles. Todos bajamos del coche, yo con sentimientos de temor, y todos en silencio, pues en ese momento cada cual tenía mucho en qué pensar. Caminamos en dirección del castillo por una empinada colina, y dentro de pocos minutos nos hallábamos en el castillo de corredores oscuros, escaleras en espiral y vastos salones en un lamentable estado de deterioro. Luego de un largo silencio, el general habló. De modo que esto fue alguna vez la residencia palaciega de la familia Karnstein, dijo, mientras que a través de un alto ventanal contemplaba el panorama que abarcaba el pueblo desierto y una ancha franja de árboles que cubrían las montañas de nuestro alrededor. Fue una familia mala, y en este lugar escribió su ensangrentada historia. Es duro de aceptar que, después de muertos, los Karnstein puedan seguir plagando a la humanidad con su lascivia atroz. Miren dónde está su capilla, allá abajo. Señaló los muros grises de una construcción gótica escasamente visible entre el follaje. Siento golpes del hacha de un leñador, agregó, trabajando entre los árboles circundantes. Puede que él nos informe acerca de la cosa que yo busco. Quiero que me diga dónde está la tumba de Mircalla, condesa de Karnstein. Esta gente rústica conserva las tradiciones locales acerca de las grandes familias, mientras que los ricos y los aristócratas olvidan todo una vez que sus ancestros han dejado de existir. En casa, dijo papá, tenemos un retrato de Mircalla, la condesa Karnstein. ¿Le gustaría verlo? Habrá tiempo para eso, mi querido amigo, respondió el general. Creo haber visto la original. Y una cosa que me motivó para buscarla a usted ante lo previsto fue mi intención de explorar la capilla, a donde vamos a entrar ahora. ¿Quiere ver a la condesa?, exclamó mi padre. Pero si hace más de un siglo está muerta. No tan muerta como usted cree, dijo el general. Al menos así me han dicho. Confieso, general, que usted me intriga, pero mucho, dijo mi padre, mirándolo con cierta sospecha de que estaba diciendo locuras.
Fue una mirada que había detectado en mi padre en una ocasión anterior, pero a pesar de que se notaba ira y disgusto en la actitud del viejo general, hablaba con mucha seriedad. Pasamos debajo del arco gótico de la iglesia, pues era más que una capilla. Por sus dimensiones parecía merecer el término iglesia, y nuevamente habló el general. Un solo objetivo me sostiene ahora en los pocos años que me quedan de vida: vengarme de ella. Y gracias a Dios es algo que un arma mortal puede aún cumplir. ¿De qué venganza habla?, preguntó mi padre, cada vez más atónito. Hablo de decapitar al monstruo, respondió el general con furia y con un golpe de pie que resonó con un triste eco a lo largo de la ruina hueca. Levantó su brazo con el puño cerrado como si estuviera agarrando un hacha y lo blandió ferozmente en el aire. ¿Qué?, exclamó mi padre, consternado. ¡Quitarle la cabeza! ¿Decapitarla? Sí, con un hacha o una pala o con lo que sea. Algo que pueda rebanar su garganta asesina. Vas a ver, dijo, temblando de la furia. Luego caminó adelante y señaló una viga echada en el piso. Esta viga puede servir de asiento, dijo. Su querida hija se ve fatigada. Que tome asiento y con unas pocas palabras más voy a concluir mi espantosa historia. Uy, hola Bang, gracias por ese follow y gracias por haber saludado por acá. Si ya te vas a dormir, espero que descanses y éxitos para mañana y la semana. Seguimos. El bloque de madera que yacía sobre el adoquinado cubierto de musgo en la destartalada capilla hizo las veces de banca donde, con el mayor alivio, me senté. Mientras tanto, el general llamó al leñador, quien estaba ocupado cortando las ramas de un árbol que descansaba sobre el muro de piedra de la capilla. Al instante, el robusto hombre se presentó ante nosotros, hacha en mano. No pudo contarnos nada acerca de los monumentos, pero nos habló de un anciano, un empleado del guardabosques, que se alojaba en la casa del cura a unas 2 millas de distancia. Ese señor podría indicarnos todos los monumentos de la familia Karnstein. Estimulado por una propina que le dio el general, el leñador ofreció ir por él y traerlo en media hora, si le prestábamos uno de los caballos. Efectivamente, el hombre regresó rápidamente con el anciano. ¿Hace cuánto trabaja usted en estos bosques?, le preguntó mi padre. Toda la vida he estado cortando leña aquí, contestó con el fuerte acento de la gente de la región. Tal como lo hizo mi padre, y todas las generaciones de mi familia, más generaciones incluso de las que pueda yo contar. Le podría mostrar la casa en el pueblo donde antiguamente vivían mis antepasados. Obviamente un chipá siempre. ¿Por qué la gente abandonó el pueblo? Los perseguían los espíritus de... Efectivamente, Chipas Midón. De nada. Perdón. Me asusté. Volvemos. Lo perseguían los espíritus de los muertos, señor, respondió el viejo. Algunos de aquellos fantasmas fueron identificados en sus tumbas, donde la gente los eliminó de la manera usual. Los decapitaban o los quemaban en la hoguera. Pero no antes de esos espíritus hubieran asesinado a mucha gente del pueblo. Sin embargo, continuó, aún después de todos estos procedimientos legales, luego de abrir muchas tumbas y quitarles a los vampiros su terrible poder de destrucción, el pueblo no se alivió. Pero hace muchos años la noticia de lo que estaba pasando llegó al oído del aristócrata de Moravia que casualmente viajaba por esta región. Siendo él adepto, como lo es mucha gente de su tierra, según entiendo, en la práctica de ciertas artes y poderes sobre los espíritus, el hombre se encargó de liberar al pueblo de los fantasmas que lo atormentaban. Y lo hizo de la siguiente manera. En una noche de luna, subió a una de las almenas desde donde se podía divisar el patio de la capilla. Usted mismo puede verlo desde esta ventana.
Esperó allá hasta que vio el vampiro salir de su tumba y dejar al lado de ella su ropa bien doblada. Luego ese espanto se deslizó hacia el pueblo para atacar a sus habitantes. El hombre, habiendo visto todo esto, descendió, levantó la ropa, mejor dicho, la mortaja de vampiro, y con ella en sus manos ascendió de nuevo a la cumbre de la almena. Cuando el vampiro regresó de sus miedosas andanzas y no encontró la tela en la que quería envolverse, vio al hombre de Moravia arriba de la torre, y éste le señaló que ascendiera para recibir su mortaja. El vampiro aceptó y subió al encuentro con el hombre, quien, con un fuerte golpe de su espada, partió el cráneo del otro en dos, haciendo que cayera estrepitosamente al patio. El hombre de Moravia bajó lo más rápido que pudo por la escalera en espiral y le quitó la cabeza. Al día siguiente entregó cabeza y cuerpo a los del pueblo, y ellos quemaron todo en una gran hoguera. Eso fue hace mucho tiempo, y el caballero de Moravia, siendo un hombre de la nobleza, recibió un permiso por parte de la familia Karnstein para llevarse la tumba de la condesa Mircala, cosa que efectivamente hizo. Así que al poco tiempo nadie se acordaba del lugar exacto que la tumba había ocupado. ¿No nos pueden siquiera indicar el sitio?, preguntó el general, ansioso. El anciano negó con la cabeza. No hay nadie vivo que pueda mostrarlo ahora, dijo. Además, dicen que el cuerpo fue llevado lejos, pero tampoco estoy seguro. No teniendo nada más que decir, el viejo tomó su hacha y partió. Nos dejó solos con el general Spildorf, quien arrancó a contar el fin de su extraña historia. Y seguía, y seguía, y seguía, y va a seguir, calculo, en el próximo capítulo también. Pero, chiques, la información, ya sabemos quienes estuvimos en la lectura. Todo esto suena muy familiar. Lo que está contando el señor suena muy familiar y da mucho terror. El té está a punto de caer. Sí, mucho té, mucho té. Sigue. Así que seguimos, ¿no? Con el capítulo número 14, que se llama... Quizá un té con mi sangre. Sé lo que pasa, pero estoy fingiendo demencia, me encanta. Gracias, Caro, muy comprometida. Vamos a ver qué nos cuenta entonces el señor Spildorf, cómo termina su historia en el capítulo número 14, el encuentro. Por supuesto, more. La salud de mi querida niña empeoraba día a día, dijo el general, retomando su relato. El médico que la atendía no había logrado detener el avance de lo que yo creía era simplemente una enfermedad. Consiste en mi preocupación, propuso buscar una segunda opinión. Entonces acudí a un médico más célebre y más experimentado de la ciudad de Graz. Pasaron varios días antes de que aquel sabio llegara. Era un hombre bueno y religioso, además de ser un renombrado científico. Los dos se reunieron para examinar a mi niña, y luego se encerraron en mi biblioteca para conversar con el fin de llegar a alguna solución. Desde un salón adyacente, mientras esperaba su veredicto, sentí las voces de los dos caballeros levantadas en lo que parecía ser algo más que una mera discusión científica. Toqué en la puerta y entré. Encontré que el célebre médico de Graz defendía una cierta teoría con respecto al estado de mi niña, mientras que su rival le refutaba con un mal disimulado desprecio, acompañado de carcajadas. Mi entrada a la biblioteca sirvió para poner fin a esta indecorosa manifestación de discrepancias. Mi general, dijo el primero, mi ilustre colega parece creer que a usted le hace falta un mago, no un médico. Con su permiso, dijo el viejo médico de Graz, evidentemente molesto. Voy a elaborar mi juicio sobre el caso a mi manera y en otro momento. Lamento decirle, monsieur le general, que mis conocimientos y mis remedios no sirven en la situación actual. Pero antes de retirarme me haré el honor de hacerle una sugerencia.
estaba pensativo. Se sentó ante una mesa y comenzó a escribir. Yo, profundamente decepcionado, hice una venia y empecé a retirarme, cuando el otro médico señaló al que estaba sentado escribiendo, tocándose la frente con un gesto bastante despectivo, pues se refería al estado mental de su viejo colega. Este par de consultas me habían dejado en las mismas. Salí al jardín sintiendo que la ansiedad me enloquecía. Después de 10 o 15 minutos, el médico de Graz apareció a mi lado. Pidió disculpas por haberme perseguido, pero dijo que su conciencia no le permitía abandonar la casa sin decir nada. Me dijo que era imposible que se equivocara, que ninguna enfermedad natural mostraba los síntomas que mostraba mi niña, y que muy prontamente iba a morir. Apenas le quedaba un día de vida, o posiblemente 2. Si se tomaran medidas inmediatamente para evitar el próximo ataque, existía la posibilidad de que, con sumo cuidado y mucha pericia, recuperara su salud. Pero todo dependía de factores irrevocables. Un asalto más sería suficiente para extinguir el último, tenue signo de vitalidad que aún le restaba. ¿De cuál asalto habla?, le pregunté. ¿De qué naturaleza es? He dicho todo en esta nota que le entrego a usted con la condición de que llame sin demora a un sacerdote y que abra esta carta en su presencia. Por nada del mundo debe leerla antes de que el cura esté presente, porque de otra manera podría menospreciar lo que he escrito, y el asunto es de vida o muerte. Solo en el caso de que un sacerdote no se consiga, puede usted leerla. Finalmente, antes de partir, me preguntó si quisiera ver a un hombre muy conocedor del tema que, una vez leída la carta, seguramente me iba a interesar mucho. En tal caso, dijo, debería llamarlo para que el personaje me hiciera una visita. En el evento resultó imposible encontrar al sacerdote. Estaba ausente. Así que leí la carta solo. En otro momento, o frente a otro caso, lo escrito ahí podría haberme parecido ridículo. Pero uno está dispuesto a escuchar incluso a un charlatán si éste parece ofrecer una tabla de salvación cuando la vida de un ser querido está en juego y todos los demás remedios han fracasado. Ustedes dirán que nada podría ser más absurdo de lo que había escrito este viejo médico. Era lo suficientemente fantasioso como para haberlo certificado como demente. Dijo que la paciente sufría de visitas de un vampiro. La penetración de las agujas que ella sentía cerca de la garganta fue causada por los 2 largos y afilados colmillos que, como es bien sabido, son la particularidad de los vampiros. Y no podría haber duda acerca de las pequeñas y bien definidas huellas lívidas que todos describen como típico sello producido por los labios de ese demonio. Todos los síntomas que la víctima describe, dijo, coincidían con los registrados en cada caso de un ataque similar. Bueno, yo he sido totalmente incrédulo en cuanto a la existencia de portentos de esta índole. La teoría preternatural del médico fue algo que yo asociaba con las alucinaciones. Sin embargo, me sentía tan abatido que estaba dispuesto a intentar cualquier remedio. El contenido de la carta me llevó a la acción. Me oculté en el guardarropa, un pequeño cuarto oscuro que daba a la alcoba de mi pobre paciente. En la alcoba se había prendido una vela. Me quedé allí vigilante, esperando que mi querida niña estuviera bien dormida. Desde la puerta del guardarropa me asomaba para estar pendiente de cualquier cosa que me pasara. Siguiendo las instrucciones de la carta del médico, tenía mi espada puesta a mi alcance sobre una pequeña mesa. Alrededor de la 1 de la madrugada, vi un gran objeto negro, poco definido, que se arrastraba hasta la cama de mi pobre niña, y rápidamente la cubrió hasta llegar a su garganta, donde, en una fracción de segundo, se hinchó, convirtiéndose en una enorme masa palpitante. Por un momento me quedé petrificado, pero luego salté, blandiendo la espada. La criatura negra se contrajo súbitamente y se deslizó por encima de la cama. Enseguida estaba parada a pocos metros de mí, confrontándome con una mirada feroz, horripilante. Era Milarca. La ataqué con la espada, pero no la alcancé. Ahora estaba parada al pie de la puerta, ilesa. Horrorizado, ataqué de nuevo, pero ella desapareció en el acto, y mi espada dio contra la puerta, echando chispas. No les puedo describir todo lo que pasaba esa noche. Fue horrible. Todos se levantaron y hubo una confusión total.
El espectro de Milarca había desaparecido, pero su víctima se hundía rápidamente y antes del amanecer estaba muerta. El viejo general estaba muy agitado. Nosotros no le dijimos nada. Mi padre se alejó y comenzó a leer las inscripciones en las lápidas. Entró en la capilla por una puerta lateral y siguió examinando las tumbas. El general se recostó contra un muro, enjugó las lágrimas y suspiró pesadamente. Yo sentí alivio al oír las voces de Carmila y Madame Perrodón, que en ese momento se acercaban, pero luego no las escuché más. En esta soledad, cuando acababa de oír el extraño relato relacionado con los aristócratas muertos cuyos monumentos se desmoronaron entre el polvo y la hiedra a mi alrededor, pensaba en cómo cada incidente de la historia del general contenía elementos tan parecidos a mi propio caso misterioso. Entonces, en aquel lugar de fantasmas, oscurecido por el alto y denso follaje que nos rodeaba y que trepaba encima de los silenciosos muros, me oprimió una sensación de horror, y sentí una tremenda corazonada cuando creí que, después de todo, mis amigas no iban a entrar para disipar el ambiente triste y ominoso. El viejo general se apoyaba ahora con la mano puesta en la base de un monumento con los ojos fijos en el suelo. Observé un arco estrecho coronado por una de aquellas grotescas fantasías esculpidas en piedra típicas de la vieja arquitectura gótica. Por debajo de ese arco, desde la sombra de la capilla, emergió Carmila. Fue para mí un alivio volver a ver su bella figura y tenerla nuevamente a mi lado. Estaba yo a punto de levantarme y sonreír en respuesta a la especialmente encantadora sonrisa de Carmila, cuando, con un alarido, el general agarró el hacha del leñador y arremetió contra ella. En ese instante, al echarse atrás para esquivar el ataque del viejo, Carmila se transformó horriblemente. Su cara se tornó brutal, y antes de que yo pudiera gritar, el general la embistió con toda su fuerza. Pero ella se agachó para evitar el golpe y con su pequeña mano agarró a su atacante por la muñeca. Él intentó zafarse, pero no pudo. Su mano se abrió, el hacha cayó al suelo, y Carmila desapareció. El general tambaleó, aferrándose al muro para no caer. Sudaba, y su rostro se veía tan pálido que pensé que iba a morir ahí mismo. Todo había ocurrido en un instante. La primera cosa que recuerdo después de eso fue que Madame Perrodón estaba frente a mí preguntando, una y otra vez y con impaciencia, si yo sabía dónde se había ido Carmila. No sé, le dije. No lo puedo explicar. Esa salió por ahí. Y señalé la puerta por donde Madame acababa de entrar. Pero yo estaba allí, en el pasillo, dijo Madame, desde que entró la señorita Carmila. Por ahí no salió. Luego empezó a llamar a Carmila por su nombre, por todas las puertas y ventanas y pasillos, pero no hubo respuesta alguna. ¿Ella se hacía llamar Carmila?, preguntó el general. Sí, Carmila, contesté. Ah, dijo él. Es Milarca, la misma que hace tanto tiempo se llamaba Mircala, la condesa de Karnstein. Sal de esta maldita tierra, mi pobre muchacha, lo más rápido que puedas. Toma el coche y vete a la casa del cura. Quédate allí hasta que lleguemos nosotros. Ojalá nunca más vuelvas a ver a Carmila. Aquí no la vas a encontrar. ¡Chan! ¡Chan! Se picó, gente. Se picó y no cebolla. Zaram, zaram. Se ha revelado la verdadera identidad de nuestra querida vampira. Se cayeron finalmente las máscaras, las caretas. Les cuento que nos quedan... ¿Cuántas son? 7 páginas de esta historia. Estamos en la recta final.
Así que, sin más pausa, vamos a continuar. Me equivoqué, pensé que la revelación iba a ser cuando viera el retrato de Milarca. Milarca, Carmila, yo te quiero que tengas 80 identidades. Quedan 7 páginas. Te banco muerte, Carmila. Carmila, haceme tuya. Continuamos con el capítulo 15, titulado La ordalía y la ejecución. Antes de que el general Spildorf hubiera terminado de hablar, entró por la misma puerta de la capilla, por donde Carmila había entrado y salido, un personaje de la apariencia más rara que yo había visto jamás en un hombre. Era alto, flaco y encorvado, con hombros altos y vestido de negro. Su muy arrugado rostro era de color marrón, y llevaba puesto un sombrero de ala ancha y forma peculiar. Su pelo largo y entrecano le caía sobre los hombros. Tenía gafas de marco dorado y caminaba lentamente, arrastrando los pies, mirando por turnos el cielo y el suelo, con una inamovible sonrisa en los labios. Sus delgadas manos, que llevaban guantes negros de una talla demasiado grande, gesticulaban en el aire de la manera más extraña. «¡Ah, por fin! El hombre que necesitábamos», exclamó el general con evidente júbilo. «Mi querido varón, tengo un gran gusto de verlo. No esperaba encontrarlo tan pronto». Llamó a mi padre, que ya había terminado su examen de las lápidas, y lo presentó, de modo muy formal, a este viejo estrafalario a quien le decía varón. Luego los tres iniciaron una conversación muy seria. El extraño caballero sacó del bolsillo un rollo de papel y lo extendió sobre la superficie de la tumba más cercana. Enseguida, con un lápiz, trazaba líneas que indicaban varios puntos diferentes sobre el papel. Y de la manera como lo miraban y luego alzaban la vista para observar distintas áreas a su alrededor, concluí que el papel era un croquis de la capilla. El caballero acompañó su conferencia, por así llamarla, con lecturas de un libro viejo cuyas páginas eran cubiertas de letra muy menuda. Luego, inmersos en conversación, caminaron los tres por la nave lateral de la capilla. Yo, mirándolos desde donde estaba parada en la nave opuesta, vi cómo empezaron a medir distancias con sus pasos. Finalmente se detuvieron frente a una sección del muro y comenzaron a examinarlo con suma atención, arrancando las hojas de hiedra que lo cubrían y golpeándolo con palos para quitar pedazos de entuco. Al cabo de unos minutos, descubrieron una ancha laja de mármol grabada con letras en relieve. Con la ayuda del leñador, que volvió a aparecer, destaparon una inscripción y un escudo tallado en la superficie. Resultaron ser indicios inequívocos de un monumento perdido durante muchos años, el de Mircala, la condesa de Karnstein. El viejo general, quien era poco aficionado a las plegarias, creo yo, levantó los ojos hacia el cielo en un acto de mudo agradecimiento. «Mañana», le oí decir, «vendrá un hombre nombrado oficialmente para llevar a cabo una exhumación de acuerdo con la ley». Dicho lo cual, se dirigió al anciano de gafas doradas y tomó sus manos entre las suyas. «¿Cómo agradecerle, varón?», dijo. «¿Cómo podríamos todos agradecerle? Usted habría liberado esta región de lo que ha sido un flagelo para sus habitantes durante más de un siglo. Gracias a Dios, ya hemos localizado a este terrible enemigo». Mi padre se alejó con el caballero y el general lo siguió. Los llevaba fuera del alcance de mis oídos, evidentemente para poder hablar de mi caso. Vi cómo de vez en cuando me miraban de solsayo. Cuando dejaron de conversar, mi padre vino a donde yo estaba, me besó y me llevó fuera de la capilla. «Es hora de regresar», dijo, «pero tenemos que llevar con nosotros al buen sacerdote que vive cerca de aquí. Tenemos que persuadirle para que nos acompañe». El sacerdote aceptó nuestra invitación y nos fuimos para la casa con él. Me sentí feliz de llegar, ya que estaba muy cansada. Pero mi contento se convirtió en desconcierto cuando me dijeron que nada se sabía sobre el paradero de Carmila. Encima, nadie me explicó qué era lo que había ocurrido en la capilla. Evidentemente se trataba de un secreto que mi padre guardaba y que no me iba a comunicar en ese momento.
La siniestra ausencia de Carmila solo sirvió para subrayar el horror de la escena que había visto. Y para la noche se preparó algo muy singular. 2 criadas junto con Madame Perrodon fueron destacadas para permanecer conmigo en la alcoba, mientras que mi padre y el sacerdote se escondieron, vigilantes, en el vestuario. Antes de acostarme, el sacerdote había celebrado ciertos ritos solemnes cuyo sentido no comprendía, como tampoco comprendía por qué se tomaban tan extremas medidas de precaución para protegerme mientras dormía. Entendí todo perfectamente unos días después, ya que, con la desaparición de Carmila, se acabaron mis sufrimientos nocturnos. Usted se habrá enterado, sin duda, de la superstición que abunda en Estiria, Moravia, Silesia y la Serbia turca, sin hablar de Polonia y Rusia. Más que una superstición, es una convicción acerca de la existencia de los vampiros. Ahora bien, si algo valen los testimonios de seres humanos tomados con todo cuidado y solemnidad y registrados judicialmente ante numerosas comisiones consistentes de personas encogidas por su inteligencia e integridad y que abarcan informes más voluminosos de los que existen acerca de cualquier otro tipo de casos, entonces es difícil negar, o aún dudar, que exista el fenómeno conocido como el vampiro. Por mi parte, no conozco ninguna teoría más convincente para explicar lo que yo misma he visto y experimentado. Al día siguiente se llevaron a cabo unos procedimientos formales en la capilla de los Karnstein. Se abrió la fosa donde estaba enterrada la condesa Mircala, y tanto mi padre como el general reconocieron el rostro de la hermosa y pérfida mujer que nos había visitado. A pesar del siglo y medio que había transcurrido desde sus funerales, sus facciones llevaban la calidez de un ser vivo. Tenía los ojos abiertos, y ningún hedor de cadáver emanaba del ataúd. Los 2 médicos presentes, uno oficialmente y otro por parte del promotor de la encuesta, reconocieron un hecho extraordinario. Se apreciaba en la mujer una leve respiración y la acción correspondiente de su corazón. Sus miembros eran perfectamente flexibles, la carne elástica, y el cuerpo dentro del ataúd de plomo estaba inmerso en un baño de sangre de 7 pulgadas de profundidad. Se presentaban entonces todos los reconocidos signos y pruebas del vampirismo. Acto seguido, el cumplimiento de las actividades prácticas, levantaron el cuerpo y clavaron en su corazón una estaca con punta de lanza. Ante eso, la vampiresa emitió un penetrante alarido como de una persona en su última agonía. Luego le cortaron la cabeza, y un tremendo chorro de sangre brotó de la garganta cercenada. Prendieron fuego a la pila de leña preparada para el evento, y en la hoguera quemaron el cuerpo y la cabeza hasta que no quedaban sino las cenizas, cenizas que fueron tiradas al río y llevadas por la corriente. Desde ese día el territorio ha dejado de ser plagado por las visitas de los vampiros. Mi padre posee una copia del informe de la Comisión Imperial, con las firmas de todos los participantes y testigos del procedimiento. Fue a partir de este documento oficial que pude presentar aquí mi resumen de aquella última y aterradora escena. ¡Ufis! ¡Ufis! Maldita sea. ¿Por qué nos hacen esto a las lesbianas, loco? Tiene conclusión como los papers. ¿Qué nivel? Claro, porque es como un testimonio de ella. ¿Por qué las lesbianas nunca son felices? Harta, cansada. Bueno, digamos que igual como esta es una historia tan vieja, digamos que acá empezó todo, ¿no? Puede ser que acá empezaba como el tema de las lesbianas no pueden ser felices. Puede ser, ¿eh? Así que bueno. Igual por ese final parece medio homofóbico. Sí, tal cual. Es como re... Yo solo digo, hay que ver la serie web para sanar. Cuando termine mandaré mi propia conclusión del cuento. Ahí entonces vamos a leer. Acá empezó lo de matar a lesbianas y trolos. Después vinieron los fanfics y ahí todo se revolvió mejor. Bien, entonces vamos a terminar. Así charlamos sobre esta historia. Vamos a leer el último capítulo, que es la conclusión.
Tal vez asuma usted que estoy escribiendo todo esto con calma, pero todo lo contrario. No puedo recordar lo que pasó sin sentir angustia. Solo su insistencia, tantas veces repetida, podría haberme llevado a dedicarme a una tarea que ha afectado mi sistema nervioso durante meses, y que me ha traído el recuerdo del indescriptible horror que, aún años después de mi liberación, ha seguido convirtiendo mis días y mis noches en algo espantoso, haciendo imposible que soportara estar sola ni un minuto. Quiero agregar unas palabras acerca del curioso barón Bondenberg, a quien le debemos un descubrimiento de la tumba de la condesa Mircalla. Este caballero había fijado su residencia en Graz, donde vivía modestamente en una muy escasa herencia que le quedaba de las propiedades, otrora principescas, de su familia en las tierras altas de Estiria. Allí se dedicó a la minuciosa investigación de la tradición del vampirismo, un estudio maravillosamente documentado. El barón citaba de memoria todo lo que había escrito sobre el tema. Libros como Magia Póstuma, Plegón de Mirabilibus, Angustinus de Cura por Mortuis y Philosophicae Christiane Cognizione de Vampiris, de John Christopher Hemberg, y 1000 tomos más, entre los que solo recuerdo algunos que prestó a mi padre. El barón había digerido todo el material que encontró en los voluminosos procesos judiciales, y de ahí extrajo un sistema de principios que parecían regir el comportamiento de los vampiros. En algunos casos siempre, en otros solo ocasionalmente. Debo mencionar, de paso, que la palidez mortal que suele atribuirse a esa clase de espectros es pura ficción melodramática. Al contrario, vistos en la tumba, o cuando se presentan en compañía de hombres y mujeres, se ven como personas saludables, y en sus ataúdes, cuando uno los mira a la luz del día, exhiben todos los síntomas que pudieron demostrar la vitalidad vampiresca de la condesa de Karnstein tantos años después de su muerte. Nadie ha podido explicar cómo los vampiros se escapan de sus tumbas durante varias horas del día, antes de regresar a ocuparlas, sin mover la tierra que las cubre, y sin dejar ningún indicio de que la tumba haya sido alterada. La existencia anfibia del vampiro se sustenta con un sueño diario dentro del ataúd. Su terrible lascivia y gusto por la sangre humana le proporciona el vigor que necesita durante sus andanzas cotidianas. El vampiro es propenso a dejarse fascinar con enorme vehemencia, algo parecido a la pasión amorosa que experimenta ciertos humanos. En la persecución de estos amores, el vampiro es capaz de ejercer estratagemas y demostrar una paciencia inagotable, ya que su acceso a un objeto particular podría ser obstruido de 1000 maneras. El vampiro no descansa hasta satisfacer su pasión y drenar toda la vida de su víctima tan ansiosamente deseada. Es capaz de prolongar su goce asesino con el refinamiento de un epicuro. A veces, incluso, cuando quiere saborearla con más fruición, se acerca a su víctima gradualmente, como quien corteja con sutileza. En tales casos, parece añorar algo parecido a la simpatía o el consentimiento, pero normalmente va directo a su objetivo. Subyuga a la persona violentamente, para luego agotarla y estrangularla en un solo banquete. En ciertas situaciones el vampiro parece ser obligado a cumplir con condiciones especiales. En el caso que yo acabo de contar, Mircalla parece haber sido restringida a usar un nombre que, aunque no fuera el suyo propio, debería reproducirlo de otra forma, y sin omitir una sola letra. Así inventó los nombres Carmila y Milarca. El barón Bondenberg permaneció con nosotros en casa durante 2 o 3 semanas después de la expulsión de Carmila. Y en ese tiempo mi padre le contó la historia del aristócrata de Moravia y su experiencia con la vampiresa en el patio de la capilla de Karnstein. Luego le preguntó al barón cómo había descubierto el sitio exacto de la tumba de la condesa tantos años oculta. El grotesco rostro del barón se iluminó con una sonrisa misteriosa. Miró el estuche de sus gafas, lo acarició y enseguida levantó la cabeza para hablar. Yo tengo en mi posesión, dijo, muchos papeles y anotaciones de ese admirable caballero. Entre todos sus escritos, el relato sobre su visita a Karnstein es el más notable. La tradición tiende a tergiversar un poco la verdad, como es natural. Tal vez se conocía como un aristócrata de Moravia por lo que había cambiado de lugar. Residía en Moravia y era además de sangre noble.
pero en realidad era oriundo de las tierras de Estiria. Cuando joven había sido un amante apasionado y favorecido de la bella Mircala, condesa de Karnstein. Cuando ella murió tempranamente, él se entregó a un duelo inconsolable. Ahora es de la naturaleza misma de un vampiro que se multiplica de acuerdo con una ley espectral bien documentada. Imaginemos, para comenzar, un territorio totalmente libre de aquella peste. ¿Cómo se inicia y cómo se multiplica? Les voy a decir. Una persona, más o menos mala, se suicida. Un suicida, bajo ciertas condiciones, se convierte en vampiro. ¿Persona mala que se suicida? ¿Qué? El espectro visita a ciertas personas mientras duermen. Ellas se mueren y casi invariablemente, dentro de sus tumbas, se convierten en vampiros. Tal fue el caso de la bella Mircala, perseguida por aquellos demonios. Mi ancestro Vondenberg, cuyo título ostento, descubrió esto y en el curso de los estudios a los que dedicó su vida, aprendió mucho más. Entre otras cosas, ese hombre, supuestamente de Moravia, concluyó que, tarde o temprano, la sospecha de haberse convertido en vampiro iba a ser la suerte de la condesa, ella que había sido su ídolo. Le horrorizó pensar que, sea ella lo que haya sido en vida, sus restos fueran a ser profanados por una ejecución póstuma. En un escrito mostró que el vampiro, al ser expulsado de su existencia anfibia, es lanzado a una vida aún más horrible. Entonces él decidió salvar de esta suerte a su amada Mircala. Adoptó la estratagema de un viaje a estas tierras, fingió sacar los restos mortales de su amada y borró todo vestigio de su monumento. Muchos años después, ya viejo y entre lágrimas, reflexionó sobre el pasado y sintió repulsión por lo que había hecho. En un papel anotó las líneas que me guiaron para llegar al sitio preciso y confesó por escrito que había sido culpable de un grave engaño. No sabemos si el caballero pretendía llevar a cabo alguna acción posterior con respecto a todo esto. Le alcanzó la muerte, y la mano de un descendiente remoto, o sea, la mía, ha podido dirigir la persecución hasta llegar a la madriguera de la horrible criatura. Demasiado tarde en el caso de muchos. Conversamos sobre muchas cosas, y entre otras él dijo lo siguiente. Un signo del vampiro es el poder de su mano. Cuando el general levantó el hacha para atacar a Mircala, ella, con una delgada mano, agarró la muñeca de su contrincante y la encerró en un viso de acero. Pero su poder no se limita únicamente a la fuerza, sino que deja entumecido el miembro que agarra, del cual la persona solo se recupera lentamente, o tal vez nunca. En la primavera siguiente mi padre me llevó con él en un viaje por Italia, que duró más de un año. Pasó mucho tiempo antes de que el terror de los acontecimientos hubiera mermado. Pero aún hoy la imagen de Carmila invade mis recuerdos. A veces aparece como la bella, lánguida, juguetona que conocí. Y otras veces la veo como el brutal demonio de la capilla en ruinas. Y con alguna frecuencia me he despertado súbitamente de mi ensueño al sentir el paso ligero de Carmila entrando por el salón de estar. Ella la quiere igual. Ella la quiere igual. Por más de que estuvo a punto de matarla, ella la quiere igual. Tremendo. Tremendo. Así termina Carmila.